Amigos míos, yo quiero hacer una reflexión sobre quienes se marchan o desean marcharse del país. Más que una reflexión, una serie de recomendaciones de alguien que ya vivió la experiencia y que por tener la experiencia puede dar algunos tips que pudieran bien servir para que ustedes no la pasen peor fuera de Venezuela de cómo la están pasando dentro de Venezuela, cosa que no es fácil, pero puede suceder y sucede con frecuencia. Lo primero que usted tiene que evaluar es al país donde usted se va a vivir. No recomiendo en modo alguno que usted se vaya a vivir en un país donde su idioma no sea el primer idioma, porque va a tener gravísimos problemas para trabajar si quiere insertarse en lo que usted sabe hacer. Si usted tiene una profesión y se va a vivir en un país de habla inglesa, a usted nadie le va a dar empleo si no conoce el idioma, el inglés. Por lo tanto, va a tener que dedicarse a labores que no corresponden a lo que usted estudió, a lo que usted aprendió, excepto que vivas en las ciudades fronterizas. Quizás en Miami tengas alguna oportunidad, quizás en Texas, en Houston tengas alguna oportunidad o en El Paso tengas una oportunidad. De resto, en todo el país te van a pedir que hables el idioma inglés. Luego, usted debe conocer la norma que regula su ingreso a ese país. La gente que se está yendo a Estados Unidos a solicitar asilo van a terminar deportados en buena medida porque no tienen no tienen los elementos que valida la autoridad norteamericana para otorgar un asilo político a un ciudadano de cualquier país que debe estar perseguido por razón de raza, de sexo o de opinión política, o tiene que tener peligro su vida o su libertad para que tenga la posibilidad de que le aprueben un asilo político en los Estados Unidos. ¿Qué país está ofreciendo algunas alternativas a los venezolanos? Argentina, el primer país que está ofreciendo alternativas. ¿Por qué? Porque puedes llegar a Argentina sin visa, puedes llegar con tu pasaporte, no necesitas visa. Puedes solicitar el DNI, que es un permiso para estar en la Argentina, te lo dan desde Venezuela, pero aún tú puedes llegar allá y pedirlo desde allá. Te hacen esperar aproximadamente 6 meses, pero a los 6 meses te entregan un documento que se llama la precaria. Con la precaria ya puedes buscar empleo, aunque no todo consigue. Cuando te llega el DNI ya puedes conseguir empleo y 2 años después puedes solicitar la nacionalidad argentina, aun y cuando no es fácil para los profesionales venezolanos insertarse exactamente en la profesión que tiene. Ese país es un país competitivo, donde evidentemente le dan preferencia a sus nacionales. Lo cierto que también puedo decir es que hay un mercado negro de inmigrantes donde le dan empleo por debajo del sueldo mínimo a los inmigrantes de cualquier país, particularmente a los venezolanos. El segundo país que ofrece alguna opción es Perú. Perú está validando los títulos de los venezolanos y está permitiendo a los venezolanos vivir en su territorio y arreglar los documentos sin mayores problemas. Son los países que hoy suenan más atractivos. Uruguay también es un país atractivo. Si usted tiene razones para pedir un asilo político válida, usted puede ir a cualquier país del mundo, pero en algunos va a tener una vida más difícil que en otros. Ahora bien, si usted no vive en una plaza en Venezuela, no tiene ningún sentido que usted se vaya a vivir en una plaza en Colombia de menesteroso, porque si usted no es menesteroso aquí, ¿por qué va a ser menesteroso allá? Y yo pudiera decirles, mis queridos hermanos, que a pesar de la crisis venezolana, alrededor de 8 millones de personas tienen ingresos porque son dueños o gerentes de empresas, tienen alto ingreso. 2, porque dolarizaron su vida en algún momento, todos sus ingresos los cambiaban en dólares y ahora gastan 100, 150 o 200 dólares al mes. Eso les permite tener un pequeño estándar de vida en Venezuela. Y 3, las personas que reciben remesas de sus familiares fuera de Venezuela. Esas 8 millones de personas es el mercado
que mantiene llenos los pequeños cafés y algunos restaurantes de las ciudades. Ese es un mercado que el que se queda en Venezuela puede aprovecharlo, tiene que cambiar el esquema de negocio que realiza, puede ingeniárselas. Por ejemplo, los maestros de escuela están abandonando las escuelas porque el salario no les sirve. Bueno, pero si usted es maestro de matemática en una escuela, usted puede ser maestro de matemática a alumnos que tengan problemas de matemática en las tardes. Hay centros educativos que están solicitando profesores para tareas dirigidas. Si usted sabe hacer arepas, haga arepas para su vecindario y búsquese un poco más de salario. Si usted es chofer de tráfico y sabe reparar carros, en la tarde mate tigres reparando carros. Hay gente que se conforma con el sueldo, el único sueldo que tiene, y no trata de buscarse algún mecanismo para mejorar sus ingresos, y evidentemente la pasa peor que el que innova, que el que hace cola, y uno los ve, por ejemplo, en las ventas de jabones y de cloros y esas cosas, gente que compra y vende en su casa esos productos y tiene un ingreso adicional. Quiere decir, sobrevivir en la Venezuela en medio de esta crisis, de esta anormalidad, no es fácil, pero hay un mercado y es posible para quien se las ingenie. Si usted tiene una máquina de coser y sabe coser, hay empresas de costura que están pagando a señoras que tengan una máquina en su casa para no tener empleados, sino para tener socios. Usted puede aprovechar esa ventaja que la da la crisis. Quiere decir, mis queridos amigos, no nos podemos ir los 30 millones, los 28 millones. Los que nos quedemos tenemos que buscar cómo adaptarnos a la crisis, cómo poder surfear la crisis hasta que pase la hiperinflación. Y los que se van tienen que analizarlo muy bien para que no cambien un problema por otro problema. Son recomendaciones que doy hoy porque veo a mucha gente que se está regresando a Venezuela con una mano adelante y otra atrás, porque fueron a vivir peor la crisis. Si usted vende su casa y le va mal en el exilio, cuando regrese no va a tener dónde vivir. Por lo tanto, lo prudente es no vender la casa hasta que usted no esté asegurado en el exterior de que puede tener una forma para mantener a su familia. Son consejos que da alguien que tiene la experiencia, que tiene la vivencia y que siente dolor de ver gente que se va a pasarla peor que en Venezuela, que se puede pasar peor que en Venezuela, o gente que está en Venezuela pero no es capaz de hacer un cambio en su vida que le permita tener ingresos adicionales para poder soportar la hiperinflación que según todos los técnicos no durará más de un año. Todos los técnicos, los economistas, por la experiencia mundial dicen que antes de un año se va la hiperinflación porque se va el gobierno, porque el país no lo resiste. Esperemos que Venezuela logre la misma meta, de que antes de un año con hiperinflación se vaya la hiperinflación porque se ha ido el gobierno. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes, con nosotros, Antonio Pérez Esclarín Pechín. Con él vamos a hablar de fe y alegría y de otras cosas más. Ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.